Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios de este mismo video, ¿vale? Atentos, atentas a las notificaciones que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Así que muchísimas gracias ahí por participar, Cáncer. También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo. Puedes adquirirlas a través de mi sitio web o a través de mi tienda de Etsy, que te estoy dejando toda la información aquí abajito en la descripción de este video o en el primer comentario. Cáncer, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Puede ser un mensaje para alguien más, ¿vale? Vamos a ver la energía entre ambos. Tenemos un rey de pentáculos. Esta carta generalmente nos habla de un amor que se está solidificando, que es más bien estable. Esta relación pasa a un lugar más seguro, más cómodo, de mayor entendimiento. Esa es la energía general, pero como siempre, las cosas pueden ir cambiando, así que vamos a ir viendo un poco más de qué se trata. Pero es importante que puedan plantearse metas en común, intereses en común y bueno, que también su valor propio dependa de cada uno, que no dependa del otro, pero sin embargo hay un gran como dejo de estabilidad en esta carta para ustedes en esta conexión, ¿vale? Vamos a mirar ahora tu energía. Tú tienes la carta del mago al reverso y la carta de la estrella al reverso. A pesar de que tengamos el rey de pentáculos, esta especie de estabilidad, te vemos a ti con alguna especie de... siento yo que tiene que ver un poco más con conflictos, quizá pérdida de fe en el amor, en la conexión. Quizás sientes que esta persona también se puede estar concentrando mucho en temas materiales, cosas del trabajo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a mirar un poquitito más de qué se trata, Cáncer. De una forma u otra te siento un poco desempoderado. Y recordando el consejo ahí del Rey de Pentáculos, que tu valor propio, ¿no?, dependa de ti, que no dependa de lo que siente o piensa otra persona, ¿vale? Es como si hubiera una desesperanza en manifestar esta conexión de forma apropiada, ¿vale? Pero quiero revisarlo un poquitito más. Ahora, tu persona tiene el 6 de bastos al reverso y también la carta de la papisa. Este 6 de bastos al reverso muchas veces nos habla de orgullo. Quizá esta persona tiene ciertas inseguridades propias con respecto a la conexión y eso nos está haciendo dudar. También estas como inseguridades propias también le llevan a ocultar un poco sus sentimientos, ¿no? Qué interesante. Vamos a mirar un poquitito más acerca de esta sacerdotisa, de la carta de la papisa. Es como que tu persona necesita conectarse de forma intuitiva con ese aspecto que está un poco más oculto de sí, ¿no? Esta papisa nos oculta un poco los sentimientos. Te pide confía en tu instinto. Y también hay mucha ternura en esta conexión, pero siento que hay algo acá que no se está manifestando y vamos a ver un poco más de qué se trata. Puede haber habido alguna especie de separación entre ustedes a pesar de la solidez que tienen los sentimientos uno por el otro, que me llama mucho la atención, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En la vida real. Y tenemos un 10 de espadas, ¿no? Este 10 de espadas nos dice lo peor ya ha pasado, pero sí requiere bastante trabajo que esto se pueda recuperar, ¿vale? Vamos a tener que poner nuestro esfuerzo en recuperar esta conexión. Todas las relaciones tienen que ser 50 y 50. No puede ser que una persona haga más el trabajo que el otro. Así es como vienen también esas especies de decepciones, especialmente para Cáncer, que es muy entregado
o muy entregada a sus conexiones, ¿vale? Prestar atención a este rey de bastos, quizá hay una tercera energía por ahí dando vueltas en la conexión. De ser así, tampoco se ve como algo muy serio, pero claro, ¿no? Genera ciertos problemas por la actitud o formas de hacer las cosas de la otra persona, ¿vale? Esta persona con la que tú estás lidiando necesita resolver muchas cuestiones internas, pero me gustaría observarlo un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata o qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de Cáncer? Sí, incluso puede haber habido infidelidad con este 3 de copas al reverso, ¿no? Siento que tu persona, de haber sido ese el caso o esos malentendidos, ¿no? O quizás incluso no tenía que haber sido infidelidad, pero un coqueteo, por ejemplo. Tu persona se la está pasando muy mal por eso. Sabe que hizo algo muy mal, ¿no? Y todavía lo está mirando, todavía está con esa especie de arrepentimiento. Y con el 8 de espadas es como que no supiera salir del espacio emocional difícil donde está y venir y acercarse a ti y arreglar las cosas, ¿no? Por eso ahí está esto tan oculto. Esto es como lo que te está ocultando tu persona especial. Esto es lo que te oculta. Que pudo haber habido esto, ¿no? Esta especie de malentendido que quizá tú lo sientes muy lejano y puede ser porque haya habido la energía de otra persona, sin embargo que tu persona se arrepiente, ¿no? Se arrepiente de no haberte prestado también suficiente atención y no sabe muy bien cómo arreglar las cosas. Quédate hasta el final, Cáncer, porque siempre vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Como siempre, Cáncer, vamos a mirar un poco más lo que es tu energía. Me llama la atención y con estas cartas al reverso me deja un poco preocupada, me deja un poco preocupada que puedas estar en una situación difícil, ¿vale? Sí, te puedes sentir abandonada por esta persona de una forma u otra, pero aún así hay una parte de ti que quiere recuperar esto, ¿no? Para eso hay que soltar la defensiva y estar dispuesto o dispuesta al diálogo. Puedes estar teniendo indecisión en este momento y es muy válido de acuerdo a lo que has pasado. Porque es como si fueras tú quien entregara la solidez a esta conexión. Vamos a ver. Ok, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve aquí con esta tirada? Tenemos la carta de la emperatriz, el 5 de espadas. Esta carta nuevamente nos habla de traición. O sea, quizás esto es algo que tú pensabas o sentías que era muy sólido, que estabas muy segura de lo que querías y luego pasa esto y ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos con ese dolor en el corazón. Ahora, es como esa decepción, te siento decepcionado o decepcionada. La carta de la emperatriz te dice recupera tu valor propio. Esto es muy importante para ti, para que puedas seguir reconociendo que eres abundante en ti mismo, en ti misma, que tu valor personal no depende de otra persona. Con la carta de la emperatriz necesitas descubrir tu atractivo propio, ¿vale? Es como que la emperatriz nos habla de relaciones muy bonitas, muy profundas también, pero siento que ese aspecto ha sido como traicionado y se ha hecho como vulnerable a la situación que han vivido, ¿no? Ahora, el final de la lectura es la carta del ermitaño. ¿Qué te dice esta carta? Tienes que sentarte a pensar y reevaluar esta situación. Esa indecisión que puedes estar teniendo te está indicando algo, ¿vale? Tienes que conectarte con tu valor propio para tomar una decisión apropiada con respecto a esta conexión. ¿Realmente se puede sanar? ¿Realmente es esto lo que quiero para mí? ¿Realmente esta conexión va de acuerdo a mis estándares? ¿Me está haciendo sufrir más de lo que me está haciendo bien? Tenemos que tomar conciencia porque la decisión esta depende de nosotros, no debiese depender de esta persona, ¿vale? Con la carta del ermitaño, es importante que pongamos nuestra prioridad en nuestro valor propio, ¿vale?
La relación ahora puede estar moviéndose en formas diferentes y puede haber mucha falta de comunicación, lo que no les ayuda mucho, pero es importante que te puedas dar como un espacio de retiro para conversar contigo mismo o contigo misma acerca de lo que está sucediendo acá y que puedas ganar claridad acerca de quién eres. Es como recordar quién eres, Cáncer. Se te olvidó tu valor propio, se te olvidó tu amor propio y está bien. No significa que esto no se pueda recuperar, pero me gustaría ver una carta más. Sí. Bueno, esto la verdad que tiene más cara de separación que de unión, lamentablemente, a pesar de que pudo haber tenido un gran potencial. Esto no significa que las cosas no puedan cambiar, pero todas estas discusiones, todos estos problemas finalmente te llevan quizá a deducir que tienes que velar por ti, por tu bienestar y que posiblemente te tienes que seguir replanteando tu bienestar en esta conexión, ¿vale? Siento que tu persona, hay mucha energía oculta de traición, quizás sale mucho de fiesta también, y eso te puede causar ciertos celos también, pero definitivamente siento que hay muchas cosas ocultas aquí por parte de tu persona especial. Oculta sus sentimientos, se los trae para sí mismo, lo que realmente ha pasado. Entonces, esto es como un ciego que no quiere ver también, ¿vale? Que podría arreglar las cosas porque tú estás con la disposición, pero lo vemos más bien, o la vemos más bien en negación. Entonces tienes que ya velar, Cáncer, por tu valor y por tu amor propio, ¿vale? Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti rápidamente. Ok. Estoy esperando una señal tuya. Sentí que me estabas dejando atrás. Era mi culpa, pero te eché la culpa a ti, ¿no? Acá hay alguien que se tiene que hacer cargo de lo que ha hecho, ¿no? Y no se está haciendo cargo todavía. Y no sale de este estado porque te está esperando a ti que hagas algún movimiento, que hagas algo. Pero yo te recomendaría, Cáncer, con las cartas que tenemos acá, más allá de hacer un movimiento hacia esta persona, es aislarte un poquitito para poder revisar bien la situación y que puedas ser honesto contigo mismo, contigo misma, acerca de qué es lo que necesitas tú para ti. Porque, insisto, todo esto lo tiene bien oculto. Es como si lo siento como escondiéndose un poco, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Puedes esperar cambio poderoso. Tienes que dejar ir la negatividad. Y mira, tú eres lo suficientemente buena. Te mereces amor. Y no permitas que tu pasado te retenga. Mucho de esto tiene que ver con avanzar. Y el cambio viene cuando tú reconoces tu valor propio plenamente, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para Cáncer. Ya vemos alguna tendencia, pero me gustaría ver si es que por ahí algo cambia, algo pasa, algo se mueve. Te dice hay algo mejor ahí para ti y de hecho me dicen déjala ahí. Esta es la carta que tenía que salir. Tienes que darte cuenta que hay otras opciones más allá afuera que sí están como dispuestas a amar de la misma forma que tú entregas, ¿no? De la forma en la que te mereces. Hay algo mejor ahí para ti. Hay algo mejor ahí para ti. Y esto significa reconoce tu valor propio, reconoce bien tus estándares y no aceptes menos de lo que te mereces, Cáncer, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer? Dos de copas. Esta persona quiere la reconciliación, pero no siento que esté viniendo a buscarla, ¿vale? Por lo menos por ahora, es como que quiere, ¿no? Está buscando este 2 de copas. Y miren qué linda carta es, ¿no? Hay una unión, esta persona quiere una unión. Es como si te quisiera pedir perdón, pero al mismo tiempo hay una especie de cobardía que no le permite tomar esa acción. Entonces es como si hasta en términos valóricos estuvieran como distanciados, ¿no? Como que no fuera más o menos lo mismo.
Vale, y tenemos también la carta de la torre. Estas son rupturas, ¿no? Son cosas que se pueden mejorar con el diálogo. Esto es como que una persona también se está resistiendo al cambio, así que te lo muestro como una especie de señal de advertencia, porque si es que se acerca a ti, esta persona te tienes que preocupar de que realmente, si es que la quieres de vuelta, ¿no? Que haya hecho los cambios que se requieren auténticamente para esto, ¿no? Siento que para ti la gran recomendación, Cáncer, es poder aislarte y poder revisar bien la situación. Esta persona tiene la tendencia que va a querer volver, pero te dicen, ojo, aquí un poco de cuidado, ¿ok? Preocúpate de ti porque esta persona realmente habrá hecho los cambios o no. Es como si la energía de esta torre estuviera muy dura, es como que realmente a tu persona le cuesta mucho también tomar el paso para contactarte, ¿no? Te dice, estoy esperando una señal de ti. Y bueno, cuando uno quiere algo, tiene que ir a buscar ese algo. Y vemos que la energía de la acción es lo que está retenido en tu persona especial, ¿vale? Ahí tendrás que evaluar tú si es que esto es lo que tú quieres para ti o no, Cáncer. Las cartas ya han dicho lo suyo, pero siempre la decisión es tuya. Siempre se los voy a repetir en mis tiradas, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Ok, vale, vamos. Un último consejo para Cáncer. Nadie más puede afectar tu realidad. De lo que tú le permites, establece tus límites, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de este valor amor propio? Si es que tú lo reconoces, tu valor propio, tú lo tienes bien establecido. Si es que viene otra persona y te hace sentir que no eres digno de amor, o que no eres aquí, o que no eres allá, que no eres lo suficientemente bueno, por ejemplo, ¿vale? Si es que alguien me viene con esa historia y yo no sé quién soy, me desestabilizo, me caigo. Pero si es que sé quién soy y alguien me viene con esa historia o pasan cosas que me hacen sentir que no soy digno o digna de amor, yo no lo permito entrar, no lo considero como una verdad, sigo reconociéndome por la abundancia que tengo dentro mío. Espero haberme dado a entender con eso. Tenemos que saber establecer nuestros límites. Esto es lo que soy, quién soy, y si es que otra persona te hace creer lo contrario de tu valor personal, tenemos que establecer nuestros límites, ¿no? ¿Vale? El problema es ahí cuando el otro, por ejemplo, me dice, tú eres fea, y yo me siento fea, ¿por qué? Porque le creo, porque lo tomo como una verdad. Ahí hay que saber la diferencia, ¿vale? ¿Dónde estoy poniendo mis límites también? Yo sé quién soy, ¿no? Vamos. Ok, para los dijes tenemos una hoja. Esto tiene que ver mucho con el otoño. Cuando las hojas se caen del árbol, me indican los guías espirituales que tiene que ver con hacer cambios, ¿no? Poder ser flexible y poder moverse correctamente en la adversidad. Mira, viene otoño e invierno aquí con el copo de nieve. Después del el otoño es como el proceso de cambio, pero el invierno nos habla mucho del hibernar, que es como un poco la carta de la muerte también. Entonces esto es como una renovación, un cambio de ciclo. Tienes que ser lo suficientemente flexible para entender cuándo viene esto y entender que después de la carta de la muerte, ¿no? O el copo de nieve, el invierno, viene un gran renacer. Y por algo las cosas pasan de una forma u otra y ya vas a estar viendo la luz del sol, sin duda, Cáncer, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Cáncer. Nos vemos pronto en nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh